Bienvenidos a Mesa de Diálogo, este espacio que propone Rosario3.com. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de rock. Vamos a hablar del rock que nació acá, en esta ciudad. Una página quizás la más importante del rock nacional porque empezó acá, el rock en castellano. Y como les decía, las primeras páginas, los primeros pentagramas se escribieron desde acá. Así que vamos a hablar con alguien muy vinculado al mundo de la música, porque es músico, es productor. A mí me gusta definirlo también como el biógrafo autorizado del rock en castellano, el rock rosarino, y está con nosotros Marcelo Sorsolo. El Sorsi, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bienvenido. Alto título le ha puesto. ¿Alto título? Al arranque. Bueno, pero a ver, biógrafo autorizado no es un título menor y además porque estuviste justamente al frente de un proyecto hace muy poquito vinculado a eso, ¿no? Hacer una suerte de recorrido, de celebración de estos 50 años, ¿no? Sí, nosotros creíamos, en un momento vimos que se cumplían los 50 años de la primera vez que Lito sacó La Respuesta, una canción de Los Gatos, donde Los Gatos Salvajes, su primera banda, donde él se planta ante la discográfica y dice: yo no voy a grabar en inglés, voy a grabar en castellano. A veces esas micro decisiones de personas cambian la historia del mundo y nosotros tomamos eso como un referente de un punto de partida donde nace el rock en castellano y el rock en esta ciudad, que si bien ya estaba, es la primera vez que una banda grababa y si no lo fue, es un punto de partida para todo lo que vino acá y tiene esta actualidad enorme. ¿Qué había por esos días en Rosario? Y se tocaba mucho, o sea, una cosa es muy interesante cuando uno empieza a leer, es que había mucho baile de club. Baile en el club francés, baile en provincial, en gimnasia. Y Lito, originalmente con Los Gatos Salvajes, eran una banda de cover de los Rolling Stones, de los Beatles, de bandas de la época. Y después empiezan a hacer sus propios temas. Y entonces hay como mucho de ver de que es increíble la salud que tenía la vida profesional en esa época, ¿no? De los músicos. Me imagino que habrá sido una decisión importante a la hora de plantarse y decir: yo corto acá y lo mío de acá va en castellano. Es importante porque ellos con Los Gatos Salvajes estaban contratados en La Escala Musical, que era una especie de multimedio que había en Buenos Aires, que salían en la tele, los llevaban de gira, etcétera, etcétera. Se habían ido todos a Buenos Aires, paraban en un hotel y de repente son decisiones que si no salen bien, el proyecto se viene abajo y el proyecto de vida, como de hecho cuando Los Gatos Salvajes se separan, él se queda en Buenos Aires con Ciro Fogliata y los demás se vuelven. Pero bueno, eso implicó que su decisión 2 años después ya con Los Gatos hiciera que cuando, no sé, sacara La Balsa, que ahora se cumplen 50 años de La Balsa, fuera uno... O sea, La Balsa es la canción con la que se entiende la industria del rock nacional, es el primer así gran batacazo. Es el hit, digamos. Claro, el primer gran hit, sí, para la época y que, bueno, llevó a todo lo que vino después. Sorsi, si tenés que hacer un recorrido, marcamos el punto de partida, que fue el hecho de que Lito, de alguna manera, encendió la mecha para todo lo que vino después. ¿Hay como puntos intermedios importantes que fueron como bisagras o fueron marcando la historia del rock acá en Rosario? Sí, nosotros cuando hicimos en la Labardén establecimos 4 ciclos como lo más nítidos posible. Uno es el que va de Los Gatos Salvajes a la trova, o sea, al emerger de Baglietto y todo lo que vino con él. Después lo que iba de la trova, o sea, de Fito, o sea, todo el emergente del pop rosarino de esa época, Identikit, Graffiti, etcétera, hasta el 89, que son los saqueos. Los saqueos se lleva puesto toda esa época acá y en el país, bien los 90, hasta el 2001, que también es otra época crucial, y después tomamos del 2001 para acá ya el siglo XXI. Hay musicalmente cosas bisagras, como, o sea, empieza a haber esta cosa de los colectivos de músicos, que es de donde sale Baglietto, Goldín, Abonicio, de donde es como Pablo el Enterrador. O sea, empieza a haber toda una cosa artística donde se defiende, además del hecho profesional, el hecho artístico. ¿Cómo fue te tocó vivirlo de cerca, además seguramente como espectador? No lo de Lito, pero sí esta cuestión de la formación de la trova, de una época muy complicada, dictadura, mucha efervescencia en busca de democracia, mucha efervescencia a la hora de pelear espacios para tocar. ¿Cómo se vio esa época?
Es muy interesante lo que vos decís porque la vez pasada leía una review de David Byrne, el cantante de Talking Heads, donde él decía que cuando llega a la Argentina y conoce la génesis de mucha de la música en la Argentina, él no tiene recuerdo de que en la historia de la música americana se haya hecho música bajo dictaduras militares. O sea, ¿qué significa? Bajo la posibilidad de muerte. O sea, esa génesis del rock en la Argentina es una marca casi indeleble, te diría, que aunque se va transformando, tiene ese, o debería tener, o no, pero está esa génesis de rebeldía, de plantarse. O sea, acá yo siempre digo que uno iba a los shows en La Comedia o donde sea, y era salir y que estuviera el camión de la racia llevándose gente, pero además musicalmente Rosario tiene ese diferencial porque cuando emerge la trova, que fueron todas esas cosas del destino, que graba Baglietto y cuando editan el disco es la misma época que sucede Malvinas y las canciones coinciden con un estadio social, pero la voluntad poética, la voluntad de decir lo que estaba pasando era el diferencial y siempre fue de alguna manera el diferencial de Rosario, una ciudad que se ha plantado y decir, bueno, esto es lo que hacemos, no tenemos por qué dejar de hacerlo. Hablo en términos de mercado, ¿no? ¿Y los 90 eran en contra de qué? Los 90, post-saqueo, era de alguna manera, bueno, lo vamos a hacer porque hay que hacerlo. Vino el menemismo y toda esa cosa de todo vale todo Vale y acá todo. no importa nada. Y hechos cruciales sociales como, por ejemplo, el indulto a los militares fue, o sea, ver esa bandera caída también fue como, los 90 empiezan como con un hartazgo, con mucho cinismo, como que el mismo Estado se te vuelve a reír en la cara de la mano de Carlos Saúl. Y además, ese 1 a 1 que posibilitó que mucha gente se equipe. O sea, la posibilidad de empezar a comprar equipos y de tener cierta tecnología que antes era imposible de pensar, fue haciendo todo un semillero de gente que tenía ya violas y pedales y cosas que antes eran imposibles de pensar. ¿Eso cambió de alguna manera la estética o el audio de las bandas hasta ese momento? Fue un cambio importante, ¿no? Mira, nosotros cuando hicimos los 4 ciclos en la Labardén, el de los 90 parecía un fractal de alguna época porque ese día, al mediodía, me llaman, me dicen, si hay paro de transporte. No puede haber paro de transporte, justo hoy hay paro de transporte, que era algo que en los 80, en los 90 nos pasaba siempre, pero esto era el año 2015. Y entonces la decisión fue, bueno, lo vamos a hacer igual, lo único, no seamos tan estrictos a la hora de que la gente venga con el ticket y respetar el horario, sino que, bueno, que entre la gente, porque el que tenga ganas de ir... Va a llegar de alguna manera. Va a llegar de alguna manera. No solo que cuando abrió el teatro tuvimos que cortar porque ya estaba lleno, sino que en un momento hubo que dar puerta porque había mucha gente en la calle, con paro nacional de transporte. Entonces, y cuando tocaron las bandas de los 90 es cuando acá se multiplican los estilos. Llega MTV, los pibes empiezan a ver Red Hot Chili Peppers, etcétera, muchas bandas, punk californiano, etcétera. Sí, un montón de subgéneros que no se veían. Exactamente. Y acá empiezan a aparecer bandas como Scraps, los Joclenders, etcétera, etcétera. Y también hay una gran furia de esa época, ¿no? Hay mucha música así, mucha furia, y eso es lo que vimos cuando hicimos los teatros. El rock medio como género los aglutinaba, pero después se empezaron a dar cuenta que había un abanico de posibilidades y un pantón, llámese en colores, de géneros musicales que no se había visto hasta ese momento. Sí, y nosotros, por ejemplo, lo que hacemos con los 50 años de Rosario Rock en Castellano es tratar de poner ese pantón, hacerlo visible. O sea, el otro día cuando hicimos la semana pasada en Vortex la feria, que fue la primera edición de 4 que vamos a hacer, lo que hablamos era o sea, todo el mundo se sorprende de ver bandas que nunca había visto con la calidad musical que tienen todas, aún siendo bandas que no son tan conocidas. Y bueno, una de las cosas que emergió es que ese pantón que vos decís, hace muchos años que viene sucediendo. El estándar de calidad, Rosario tiene un estándar de calidad muy alto musicalmente, interpretativamente,
pero además se viene alimentando de muchos géneros y va generando como su propio color, ¿no? En cada tipo de banda, en cada subgénero, en cada compositor. Después quiero retomar eso, me parece interesante lo que decías a propósito de la música hecha acá. Pero del 2001 hasta la fecha, ¿qué pasó? Bueno, el 2001, o sea, yo me acuerdo, nosotros en esa época con Divinos estábamos en la rockería y éramos banda residente de una movida que viernes y sábado tenía justamente bandas locales. Y tocábamos en esa época con Degradé, La Smowin, Voodoo que recién arrancaba, etc. Y en esa época, o sea, yo me acuerdo de cualquier versión que hacíamos era punk. O sea, era tal la furia que había que era imposible contenerse, ¿no? Y también mucho de lo que acá fue pasando es que siempre estaba esa cosa de que podía ser y pasaba algo, o sea, como un destino trágico de este país que no solo con la música, sino a todo nivel, que cuando la cosa adquiría un poco de envión, venía así, un algo que se la llevaba puesto. Claro, cuando se posicionaba como algo protagónico, algo pasaba. Exactamente, y si, digamos, de cualquier manera, Rosario siempre fue a su manera marcando pautas, o sea, en los 90 no nos podemos saltear más allá de las estéticas a las que cada uno adhiera o le guste. O sea, una de las bandas icónicas de los 90 en la Argentina y en América Latina es Vilma Palma. Claro. Una banda que es de alguna manera la quinta esencia del deseo de todo el mundo. Gente que vive en Rosario, te lo cruzaba a Rizzo con la bici al pájaro en la calle, y son tipos que giran por el mundo y hicieron las canciones acá. Entonces, ellos, bueno, ok, con toda esa época de lo que eran los 90, que también, o sea, estaba el lado menemismo de la pachanga, etcétera, etcétera. Sí. Pero quiero decir, siempre Rosario fue de alguna manera haciendo un eslabón con la industria nacional, con el hecho del emerger nacional. Después, a partir del 2000 en adelante, emerge Cielo Raso, que es una banda nacional que también trabaja desde Rosario, aún teniendo gente que lo mueve en el resto del país. O sea, que sí, digamos, ese peso específico de la historia de Rosario siempre gravita, nos demos cuenta o no. ¿Hoy se puede hacer eso? De mantenerse, digamos, estoico acá en Rosario y resistir desde acá y llevar el arte desde acá? ¿O necesariamente tenés que poner un pie en Buenos Aires? Mira, yo te digo, vengo de viajar, de mostrar las cosas que estuvimos haciendo, como, no sé, en los 50 años cuando hicimos el festejo en el anfiteatro, y afuera no pueden creer que lo que muestro es 2 anfiteatros con 5.000 personas cada uno, y vos le decís, bueno, salvo estas primeras 4 bandas, que son bandas que tienen otro tipo de convocatoria, llámese Fluido, Voodoo, Vándalo, Coqui. Las demás son bandas que para los términos generales son under. No son mainstream, no son nacionales. Y los tipos veían los videos y la gente, y no podían entender que había sumado los 2 días 10.000 personas viendo bandas under de ese estándar de calidad. O sea, hoy lo que tiene que la tecnología te permite estar online con cualquier persona en cualquier lugar, y creo que eso es lo que abrió el juego. Ese es un signo de este tiempo, obviamente. Ese es un signo de este tiempo, ese es un gran posibilitante. Nadie pide permiso ni para subir un tema. Sí que no alcanza con eso, sí que a veces todo el trabajo que uno hace en otro tipo de escenografía sería multiplicador, tendría resultados más inmediatos, pero digamos, nosotros, y en lo personal mi concepto es, Rosario no tiene que pedirle permiso a nadie desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo definís? Usaste la palabra estándar y dijiste que Rosario tiene un estándar muy alto a la hora de la técnica de los músicos, la forma de componer, la forma de producir. ¿Qué se da en Rosario que no se da en otro lado? Mira, yo leyendo notas de Lito, él alguna vez definió Rosario, dice, es un lugar que cuando vos salís a la calle, por lo menos en esa época, como afuera no pasa nada, no te queda otra que usar la imaginación. Entonces, no creo que eso aplique a hoy, ese no pasa nada, pero sí que como, a lo mejor, lo que hablábamos antes, haces tantas cosas que en otros lugares eso tendría otra repercusión y otro envión y desarrollaría otro tipo de cosas. Acá haces cosas que son copadas, todo bien, mueve un poco tu amperímetro, pero tenés que estar inventando otra porque si no, se pasó el año. Entonces, creo que lo que tiene Rosario es, primero,
tipos que hicieron los mojones son tipos que escribieron la historia. O sea, Lito hizo un tema como La Balsa, que no sé cuánto tipo de versiones tiene en todo el mundo. No nos vamos a saltear a Fito, que es o sea, el monumento a la bandera de la canción. Entonces, si vos, cuando mirás para atrás, los antecedentes son, por ejemplo, Lito, Fito, como hablamos de la trova. No, y en el medio de la trova, tipos de una calidad poética y de canción, multiestilo. O sea, Rosario logra algo que en la composición es muy interesante, que es, como ciudad urbana, absorbe estilos del momento en el que está sucediendo. Sí, no puede evitar el río enfrente, por ejemplo. Más allá del hecho urbano, no lo puedes evitar. Entonces vos tenés compositores como Van der Molle, que tienen una estética y una cosa bellísima. Tenés, cuando vos estudias la trova, estaba el jazz, estaba el tango, estaba la bossa. Y cuando hoy ves cualquier compositor, cualquiera de hoy, puedes tener, no sé, hardcore, cumbia, electrónica. Y eso es lo que hace, y por ejemplo, que vos vayas y quizás no te gusta, pero te invita un amigo y vas a ver una banda y decís, mirá qué copado, mirá cómo usan la percu, uy, mirá cómo la Rosario Smowing arma los caños, ¿entendés? Y eso, uno se dé cuenta o no, va influenciándote y va cambiando tu manera de abordar la música. ¿Por qué? Porque el volumen de música que tiene Rosario, eso sí que no es normal. O sea, no es que sucede en todos los lugares del mundo. Nos acostumbramos, pero no sucede. Nosotros lo vivimos y estamos acá en Rosario y de alguna manera lo palpamos. Pero de alguna manera, ¿no crees que puede estar hasta sobredimensionado esta cuestión de la marca de Rosario? Como que vos vas a cualquier lado y decís, no, pero este es Rosario, este tiene que saber. Mira, yo por lo general cuando me siento a hablar de cosas o a armar proyectos, tengo o la laptop o una carpeta por si no anda el wifi o no me anda la máquina, con fotos de gente. O sea, por ejemplo, hablando con Santaolalla, en el estudio de él en Los Ángeles estábamos así y ahí estaba grabando Café Tacuba. En el mismo momento, con Aníbal Kerpel produciéndolo. Y yo le mostraba los videos de Lanfi y el tipo decía, no hay duda que el folclore de Rosario es el rock en castellano. O sea, con el tipo que puso al rock en español en el mapa del mundo. O sea, con una nitidez de trazo muy grande de cuál era, por lo menos para afuera, esa raíz musical. Yo te diría que estaría sobredimensionado, y por eso te contaba lo de la carpeta, porque a veces cuando uno es juez y parte, o sea, si yo no me subiera al escenario y solamente sería un productor, es una cosa. Como me subo al escenario, tengo como la obligación para conmigo mismo de tener contravoces, ¿entendés? Entonces, si vos, por ejemplo, cuando te contaba lo de los videos, yo le mostré los videos de Lanfi a Jeff Neven, que es el tipo que era el promotor de YouTube cuando salió el Joshua Tree, no 30 años después. Y lo vi ahora que estaba justamente yendo a encontrarse con ellos por los 30 años. Y él miraba los videos y decía, y miraba uno y miraba otro, y decía, yo no puedo creer que vos me decís que estas bandas no tienen manager, representante, agencia de booking, sello. O sea, que toda la estructura no existe, que existe todavía una condición amateur, que uno lo hace profesionalmente, pero que el motor es el amor a la música, no lo que la música te va a dar en tiempo y forma, por lo menos acá en Rosario, en primera instancia, ¿no? Todo lo que acabas de describir de esto, como te decía este productor, que se necesita. Antes uno hacía todo, desde afinar la viola a vender el ticket, pegar el afiche. Más allá de que esto cambió, la esencia sigue siendo la misma. Yo creo que hoy hacemos hasta más que antes. Porque ahora, ¿Hoy haces más que antes? Y hoy tenés que contestar los mails, Facebook, Twitter, etcétera, se multiplica. Podés tener, cuando tenés una pequeña estructura, gente que atienda a distintas áreas, pero las necesidades del volumen de información que generan los contenidos de la música o de cualquier otra cosa requiere de mucho más tiempo de estarle arriba. Hay gente que asume ese riesgo a nivel personal, esa necesidad, y gente que no. Pero sí que mientras no haya una estructura de industria que se ocupe, obviamente que hay gente que tiene manager, band, prensa, etcétera, pero hilando un poco, casi todos acá vamos haciendo todo lo que podemos, hasta por una cuestión de costo. Pensaba en esta cuestión de la descripción que hacías vos, de las nuevas profesiones además que se sumaron a esta estructura,
porque el afiche no deja de ser afiche y se pegaba en la vidriera o se pegaba en un tapial. Ahora el afiche es un flyer y el flyer cambió del tapial al muro, pero el muro del Facebook. Sí, sí. O sea, hay toda una cuestión extra ahora, ¿no? Del mundo de la música, del mundo del rock particularmente, que tiene que ir de la mano con todo lo que mencionaste, ¿no? Sí, y aparte creo que siempre yo digo que el aporte de nuestra generación, o sea, cosas que hablamos con Coqui más de una vez, el aporte de nuestra generación es que hacíamos esto cuando no había nada. O sea, si había que tumbar una pared y no teníamos un martillo, le dábamos con la mano, nos quedaba así sangrando el puño, pero no sé, intentábamos que sea hacerle una marca, pero no nos rendíamos ante eso. Esto que vos decís también creo que es nuestro aporte. Nosotros, o sea, yo cuando, no sé, vos vas a un workshop en Nueva York, bueno, están todos modos, te dan el app para... y tenés la mesa llena de gráfica. O sea, en los lugares que inventaron las cosas, no dejan de hacer lo que se venía haciendo. Entonces yo creo siempre digo que nuestro aporte es, está muy bueno el flyer, está muy bueno que te llegue el WhatsApp, está todo buenísimo. Ahora, está bueno seguir pegando el afiche en las vidrieras, claro, seguir haciendo un volante, seguir avisándole a la gente de todas las maneras que puedas. ¿Qué ves en los pibes de ahora de Rosario, a la hora de hablar de música, a la hora de rock? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que hay y qué es lo que se viene? Primero lo que veo es una gran conciencia de la calidad musical. O sea, hay muy buenos intérpretes, pibes que tocan muy bien la viola, la bata, cantan muy bien. Veo que hay también una conciencia de que las cosas hay que hacerlas en serio. Y también veo mucho desprejuicio, en el buen sentido. O sea, pibes que crecieron en los últimos 10 años con acceso... O sea, lo que veo es que son pibes que crecieron en una época del país con un PBI único en la historia, sea como fuere que se haya dado eso, y los chicos tuvieron acceso a todo. Se pudieron comprar la compu. Entonces, a un clic están con la revista que más les gusta de rock, con la banda nueva, con el tema que salió ayer. Entonces veo que ese volumen de información los hizo muy desprejuiciados, por suerte. Pueden ver una banda que no es del palo de ellos y disfrutar, pueden ir a ver, o sea, los pibes no, o sea, no hay como, cumbia, no les gustará, algunos lo harán, pero en términos generales, escuchan, pasan a otra cosa. Hay como una cuestión más cerca de género, ¿no? O sea, se han acercado más los géneros. Antes el rock iba por un lado, el tipo de hacha iba por el otro, el tango iba por el otro. Ahora hay como una mixtura. Sí, sí, vos tenés, por eso que nosotros, digamos, en lo de los 50 años de rock en castellano, lo que yo digo que Rosario, ese es como un paraguas que, por ejemplo, en lo que hicimos el domingo pasado, Ruggeri y todos los yaceros hicieron una versión de Yo vengo a ofrecer mi corazón o de Hey Joe de Jimi Hendrix. Y había pibes que después tocaban hardcore o pibas que tocaban punk, las Rotten. Entonces, todo el mundo disfrutaba y si no se pegaba la vuelta y se iba a fumar un pucho afuera. O sea, quiero decir, convive con una naturalidad que antes era como en la política, era a matar o morir. Si te gustaba una cosa... Los pibes de hoy, a propósito de lo que decías vos, que tienen mucho más acceso a todo. La cuestión académica y la formación musical, ¿la ves que la toman en una cuestión más formal que antes o no? ¿O están ahí...? No, yo creo que sí. Yo creo que hay pibes, siempre va a haber gente intuitiva, siempre va a haber gente que le alcanza solamente con cómo percibe la música y tiene un amigo o un compañero de banda que sabe más de música que él, pero también creo que hay otra conciencia de la necesidad de capacitación. Y lo que te decía antes, cuando vos ves la cantidad de bandas nuevas y el estándar, quiere decir que antes, no sé, un pibe estudió con el Bonzo Morelli, como antes estudiaban con Fito Covelli, otro estudió bajo con Nahuel de Vudú. O sea, hay muchos de esos pibes capacitándose con gente que pela mucho y que a lo mejor antes no estaba o estaba en menor cantidad. Ahora hay muchos profesores. ¿Cómo te imaginás, vamos a pegar un vuelo, el rock en 50 años, de acá a 50 años? Celebramos 50 para atrás y del 17 a lo que viene. ¿Cómo te pensás que va a ser, no digo el rock, la cultura rock, cómo lo pensás? Yo creo que el rock como cultura, como hecho social, es algo que hablo siempre. A veces también veo que las nuevas generaciones tienen cierta dicotomía con la cuestión masiva. O sea, hay como mucha cosa también de nicho, hay mucho subgénero que provoca nicho y también no es que es tan sencillo que
saltan de una cosa a la otra, a lo mejor como consumidores, no como hacedores. Ese es un desafío más grande, decir, bueno, yo hago hardcore, pero también me gusta el pop y meto un poco de pop en mi música. Eso no es tan sencillo. Sí creo que eso de que la cultura rock emergió como una contracultura, hay momentos en los que se diluye mucho. Nosotros somos como muy críticos en el momento de cómo te planteas. Hablo de nosotros en Astros Argentino como productora de músicos independientes, de cómo nos plantamos ante la vinculación con el Estado. O sea, una de las cosas por las cuales hicimos la feria la semana pasada en Vorterix y no la hicimos en algún galpón o qué sé yo, es que sí o sí hay que estar en el mercado si uno pretende que la cosa avance en determinados términos, no por una cuestión de calidad artística, sino por una cuestión de la vida real. Entonces, una cuestión operativa. Operativa y una cuestión de la verdad de la cosa, porque si no estás como siempre bastante, no anestesiado, pero algodonado. Haces esto acá, todo está más o menos funciona. Sí que lo que vos decís es esa cultura rock emergió de un momento del mundo. Este es un momento del mundo totalmente distinto. El siglo XXI es una cosa que hay que estar todo el tiempo repensándola. Creo que lo mejor que nos podría pasar dentro de 100 años es algo que dijo el Dani Pérez de Los Sucesores de la Bestia, es poder volver a reconfigurar el prestigio de Rosario musicalmente a un nivel nacional de nuevo, etcétera, etcétera, ¿no? Nos encontramos acá en 50 años y hablamos de los 100. Perfecto. ¿Te parece? Sí, sí. Te meto. ¿Te metes? Sí, le entramos. Gracias, Sorsi. No, gracias a vos, querido. Gracias. Un placer. Marcelo Sorsolo pasó por Mesa de Diálogo, el Sorsi, como conoce todo el mundo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos la próxima. Gracias.